son los actos heroicos que crean los mitos comunitarios. Así es, Jorge. Así es. Dejen abiertas sus cámaras, es mi petición muy personal, porque miren, si yo me quito, pues ya no me veo, pero sigo aquí. Pero ya que pude hacer eso, voy a quitar el fondo, voy a ponerle nombre, y este es el espacio que le he robado a mi familia para tener un espacio con un escritorio, mis 2 computadoras para las clases. Esta era la libreta que les mostraba. ¿Cómo llama? Se llama libreta de campo. Siempre la cargo. Estas las repartimos desde la Dirección General de Investigación. Afortunadamente me quedé con algunas para mí, y todavía me quedan algunas. Y el libro que no se veía es el que estoy releyendo por 4ª, enésima ocasión, porque cada que se lee un libro se lee diferente. Jóvenes, nos vemos aquí, son 7:48 exactamente. Nos vemos aquí 2 para las 8. Después ya nos quedó 10 minutos. Pero pues para ir al baño y tomarse un café o un vaso de agua, da tiempo, ¿no? No apaguen sus cámaras, sirviendo si ya estamos aquí. Esperemos que el profesor César ya esté. Ahorita nos vemos. Ya todos están con su café en la mano, ya se lo acabaron. Perfecto. Aquí estoy viendo que uno debe estar comiendo. Samuel, no te vayas a ahogar, ¿eh? Pérez Samuel está masticando el bigote todavía. Herrera Gerardo estaba sabroso porque hasta el dedo estaba chupando, pero bueno. Está con nosotros ya aquí el profesor César Villamizar Quiñones, al que le voy a pedir que encienda su cámara, de ser posible. El profesor César Villamizar es un gran amigo, un gran colega, con el que desde hace unos meses hemos interactuado y desarrollado actividades conjuntas en beneficio de nuestros educandos mutuos. Profesor César, bienvenido. Muchas gracias, profesor Adrián. Muchísimas gracias por la invitación, muy amables. A este 5º diplomado, es la 5ª edición del diplomado, las energías alternativas para el desarrollo rural sustentable, que está dirigido precisamente a egresados de la Universidad Autónoma Chapingo que tomen el diplomado como una opción de titulación. Entonces, todo la población que está actualmente, ¿cuántos son, Enrique? ¿50 alumnos? 55. 55 alumnos del diplomado, pero dada la importancia de la charla de usted, profesor, hicimos una difusión en redes sociales y muy posiblemente vamos a tener gente del Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván de Tlapacoya en Veracruz, gente de la Universidad Autónoma de Nayarit, gente de la Universidad Veracruzana, gente de otras instituciones que les ha llamado la atención, incluso de otras organizaciones sociales que van a estar aquí con nosotros. En cuanto vayan llegando y los vaya yo ubicando, voy a ir comentando, tal vez al final o en algún espacio, quiénes son. Pues bien, el profesor César Villamizar Quiñones, tengo el agrado de conocerlo hace un tiempo ya, en el que hemos estado realizando actividades conjuntas, decía yo, en beneficio, en principio, de la maestría que él dignamente dirige. Es el director de la maestría en Extensión y Desarrollo Rural de la Universidad de Pamplona, en Colombia. Esta carrera, esta maestría, está dirigida precisamente para que los actores que ya están desarrollando actividades profesionales en el medio rural tengan las herramientas necesarias y la formación académica para fortalecer todas las actividades que están desarrollando. Hay actividades y hay compañeros que me han compartido sus proyectos y que he podido conocer algunos proyectos de investigación de maestría que son muy interesantes porque están buscando contribuir de manera decidida a un desarrollo rural en el campo colombiano. El maestro César, el profesor César Villamizar, es ingeniero agrónomo y maestro en ciencias agrarias de la Universidad de Chile. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando en procesos de extensión rural. Él es muy modesto, él dice que 10 años. Hemos platicado en corto y realmente tiene una experiencia muy, muy grande en cuanto a extensión rural. Y precisamente hemos platicado sobre la historia que hemos tenido de manera conjunta entre México y Colombia para implementar los procesos de desarrollo rural. Él ha sido, también tiene su experiencia, 10 años de investigación en Corpoica, que era la corporación precisamente para el desarrollo de Colombia, y 17 años ya tiene como docente en la Universidad de Pamplona. Pues bien, él ha aceptado muy amablemente compartir con nosotros la charla que en redes sociales estuvimos difundiendo, que se titula
la extensión y el desarrollo rural en Colombia, el papel de las universidades, de los universitarios. Y es ahí donde radica la importancia de tener este tipo de ponentes magistrales como el profesor César en este webinar, porque nos van a dar elementos y que ustedes puedan reconocer y conocer algunas características de la actividad de extensión y desarrollo rural que se hace en Colombia y que a final de cuentas como países latinoamericanos con los que estamos relacionados directamente por la geografía, tenemos muchas confluencias, muchas características parecidas. Profesor César, sin más, le dejo la palabra. Aquí están los jóvenes y demás invitados a este grupo. Está con nosotros el profesor Jorge Ocampo Ledesma, que es también parte del diplomado. Buenas noches, profesor. Aquí está el doctor Jorge Ocampo, que ya nos conocemos ahí con él. Señor. Buenas noches, César. Un gusto recibirte. Bienvenido. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Y para las cuestiones técnicas del soporte técnico de la charla, cuando requiera alguna característica específica, el maestro en ingeniería Enrique nos podrá ayudar. Él está aquí con nosotros. Adelante, profesor César. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. No sé si intento compartir una pantalla, no sé si estará. Ya lo estamos viendo, ya la estamos viendo. ¿Ya se ve? Bueno, sí. Qué bien. Entonces vamos bien. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Quiero comentarles antes de iniciar la charla, pues que hemos tenido un grato encuentro a pesar de la pandemia, con los docentes de la Universidad de Chapingo. No tengo activada la imagen. No, la cámara. ¿Ustedes me ven? No. No. Perdón un momentico, iniciar video. ¿Será iniciar video? Sí. Será iniciar video. Ahí está. Ok, bueno. Entonces les comentaba a ustedes pues que a pesar de la pandemia, o a raíz de la pandemia, pues y de la red de extensión y desarrollo rural que dirigen y participan los profesores de la Universidad de Chapingo con el profesor Olmer Rodríguez, pues entonces tuvimos la oportunidad de conocernos en estos encuentros que se están realizando este año y seguramente en los cuales ustedes también han participado. Y allí pues muy amablemente los compañeros de la Universidad de Chapingo nos acompañaron para darles unas conferencias a los maestrantes de la cohorte 3 que están haciendo su segundo semestre o estaban haciendo su segundo semestre. Nosotros en este momento pues estamos en un periodo de receso de las actividades de pregrado y de posgrado porque terminamos el semestre hace poco. Como le comentaba el profesor Adrián, pues yo soy el director de la maestría en extensión y desarrollo rural, digamos una maestría que tiene esta connotación, y lo que básicamente voy a hacer, digamos, en este tiempo que considero que puede ser aproximadamente una hora, pues voy a hablarles un poco del contexto geográfico de Colombia, porque no sé si todos conocen nuestro país. Sé que ustedes, algunos han viajado a Centroamérica y a otras regiones, pero no sé si conozcan algunas características de lo que es Colombia, cómo está ubicado geográficamente y cómo tiene, digamos, su diversidad de climas y áreas que hacen que sea Colombia catalogado uno de los países pues, más diversos del mundo. Creo que esa característica también la debe tener México, porque México pues alcanza a estar en la zona tropical también, en la parte de arriba, pero está en la zona tropical y tiene muchas cadenas montañosas y zonas también de mucha vegetación. Bueno, y que después pues pretendo hacer un recuento de la extensión y el desarrollo rural en Colombia, hablando un poco de algunas características del sector agrario en Colombia. Y mirando un poco los enfoques de la extensión y el desarrollo rural, haciendo un recorrido en el tiempo pues, de estos enfoques, y ya para entrar en el tercer punto, pues el rol de las universidades y los universitarios en torno a estos procesos que tienen que ver con las comunidades rurales. Entonces, básicamente esa es la idea, para hacer también proponer unos nuevos desafíos en torno a
al tema que tenemos ahora del coronavirus y todo lo que está pasando con nuestras vidas, para finalmente, digamos, cerrar con algunas reflexiones. Entonces, si ustedes consideran pertinente hacer preguntas durante la exposición, con mucho gusto las podemos atender. No hay ningún problema. Tengo entendido que tengo 1 hora para esto. Sí, profesor, así es. Bueno, espero no demorarme tantísimo. Bueno, básicamente yo quería, digamos, con estos 2 mapas, darle la ubicación de Colombia. Ustedes están acá, acá está México, ustedes están cerca del Trópico de Cáncer. Mientras que nosotros estamos sobre la zona del Ecuador. Colombia es atravesado en la parte sur de Colombia, la zona, la línea del Ecuador. Entonces, Colombia está ubicado en la región intertropical. Tiene una característica especial y es que, digamos, la temperatura es relativamente estable durante todo el año. O sea, no hay oscilaciones de 4 o 5 grados centígrados o 6 grados centígrados, digamos, en el año, pero no son tan tremendas como cuando ustedes ven los climogramas de países que, como Estados Unidos o los que tienen, digamos, estaciones. Generalmente debería ser un país con climas cálidos por la ubicación geográfica y por la gran cantidad de energía solar que llega al trópico, pero por un fenómeno que tiene Colombia de sus cadenas montañosas, tenemos, digamos, encontramos en Colombia climas nivales y climas cálidos, climas desérticos, casi que todas las expresiones de los climas del mundo se encuentran en Colombia por un tema que es la altitud de las cordilleras. Nosotros tenemos picos nevados que tienen más o menos 5.800 metros sobre el nivel del mar. Acá en Santa Marta está una cordillera que es creo que la única en el mundo, que es una cordillera que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta. Y aquí están los picos más grandes que tiene Colombia. Es una región, digamos, muy especial. Bueno, nosotros estamos, digamos, estas son las coordenadas nuestras, pero ustedes se dan cuenta en el mapa, pues que estamos más o menos un poco más allá de los 10 grados de latitud norte y más o menos sobre los 3 grados de latitud sur, cerca al Ecuador, cerca a Perú, cerca a Brasil y cerca a Venezuela y aquí Panamá. Tenemos también otra característica importante y es que Colombia es un país bordeado por el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, más o menos son unos 2.000 kilómetros de costa que tenemos. Además de eso, pues son 1.100.000 kilómetros cuadrados aproximadamente de extensión y tenemos una población más o menos que llega a los 50 millones de habitantes. Colombia, entonces, por su gran variedad de climas generados por los cambios de temperatura y por el relieve de sus cordilleras, es un país que se considera bastante o muy megadiverso. Esta es, digamos, son las características geográficas y fisiográficas de Colombia. Como les decía a ustedes, la cordillera de los Andes viene de Ecuador acá hacia en el sur y es una sola cordillera, pero cuando llega acá en la parte sur de Colombia se ramifica en 3 cordilleras. La cordillera occidental, que es esta que va paralela al Océano Pacífico, la cordillera central que va por acá y la cordillera oriental que muere en Venezuela. Entonces, digamos, esas 3 condiciones de cordilleras hacen que los sistemas de vientos que vienen del sur y los que vienen del norte generen diferentes microclimas y como ustedes se dan cuenta, Colombia es una gran red de ríos y quebradas que tributan aguas al Amazonas. Aquí por acá pasa, por Leticia pasa el Amazonas, somos parte de la cuenca del Amazonas, al río Orinoco aquí con Venezuela, que va a descargar sus aguas en el Océano Atlántico y vertimos aguas a través del río más importante de Colombia, que es el río Magdalena en el Océano Atlántico y muchos otros ríos vierten sus aguas en el Océano Pacífico. Una de las características que tiene Colombia es que
es un país con mucha cantidad de agua producida en las cordilleras. Nosotros, el ciclo hídrico nuestro depende más que todo del régimen de lluvias. Entonces tenemos temporadas secas, o sea, temporadas secas que no hay precipitaciones, y tenemos temporadas de lluvias donde hay precipitaciones, y esto marca los ritmos biológicos de las especies que están acá. O sea, como nosotros no tenemos restricciones por temperatura, como hay donde hay estaciones que se bajan las temperaturas a 5, 6 o a 0 grados centígrados, y las plantas entonces entran en senescencia o quiescencia. Entonces, nosotros acá el tema es por la presencia o la ausencia de lluvias. El sistema biológico de nuestro trabajo es así. Bueno, les decía que por las 3 cordilleras ya les expliqué. Colombia está catalogado como un país megadiverso. No sé, yo les tengo acá un video, pero no sé si puede hacer, digamos, ¿cómo se llama? Hacer el link para ver si se puede ver. Es un video muy corto donde muestra, digamos, básicamente por qué la biodiversidad en Colombia. No sé si me están escuchando o no escuchan nada. Se escucha muy bien, César. Las diferencias genéticas que en estas especies producen rasgos muy diversos. También se refiere a la manera como diferentes especies interactúan entre sí, con el aire, el agua y el suelo que las rodea. Son los ecosistemas. Los factores explican la diversidad de ecosistemas, entre ellos el acceso a la energía del sol. Por esta razón, los diversos aunque Colombia no es el país más grande del planeta, tiene la fortuna de estar en el trópico, el Ecuador, y contar con relieves elevados y abruptos, diversos organismos y ecosistemas. Por eso esta pequeña fracción del mundo es una de las más ricas. Tercera en reptiles, segunda en anfibios, mariposas y plantas, y primera en aves y orquídeas. Colombia es un país mega diverso. Esta diversidad nos ofrece un sinnúmero de beneficios que aprovechamos a diario, como la pureza de nuestro aire, la fertilidad de nuestros suelos. Gracias a ella encontramos sustento y florece nuestra cultura, porque la biodiversidad está en todas partes, en nuestros platos, en la manera como vestimos, en el centro mismo de nuestras tradiciones. Cada detalle de nuestras vidas está marcado por las relaciones que nos conectan con plantas, animales, hongos y necesitamos mutuamente para conservar nuestra identidad, para mejorar nuestras vidas, sobre todo para seguir. Bueno, para quienes estén interesados, entonces esta es una muestra de la biodiversidad en Colombia, pero para quienes estén interesados, pues en YouTube encuentran mucho más videos donde explican la biodiversidad, sus características, ya para poder profundizar el tema. Como No se escucha nada, es que no se vio el video. ¿No se vio el video? No. ¿Qué hacemos? Ahí en este caso... Mejor puede pegar el link en directo al chat y ya lo vemos cada quien. Biodiversidad es la contracción de dos palabras que, combinadas, se refieren a las múltiples y diversas... Sigue sin verse, profesor. Señor. Sigue sin verse. Sí, señor. Sí, ya. Voy a enviarles por el chat, enviarles el... Borrar.
No encuentro el icono del chat. Enrique, ¿le puedes ayudar? Sí, claro que sí. Si gusta, ya le tomé una captura de pantalla al link del video y ahorita se los comparto a los compañeros. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces gracias, muy amable. Nada. Bueno, entonces, pues no sé, les doy 3 minutos, 5 minutos para que vean el video y podamos, digamos, entender pues una de las características que tiene Colombia que me interesa muchísimo que las tengamos todos presentes. ¿O seguimos? No, ya se los estoy compartiendo, doctor, si gusta. Ya compartieron en el chat de aquí de Zoom el link. Lo confieso a la milla el favor de compartir. Entonces, ¿espero 5 minutos o seguimos? Ya tienen el link también bueno, ya. Si gusta, esperamos 3 minutos, 5 minutos en lo que vemos el video, maestro, como gusta. Sí, señor, sí, sí, me interesa mucho. Perfecto. Si no tiene problema, también puedo compartir el video en la sesión. Sí, claro, o sea, Y ahorita claro que volvemos sí. a compartir su presentación, maestro. Ah, ¿dejo de compartir entonces? No, ahorita lo comparto desde aquí. La identidad describe la variedad de plantas, animales, hongos y microorganismos, así como las diferencias genéticas que muestran ¿Sí se ve el video? rasgos no diversos. La biodiversidad podría se refiere a la manera como diferentes especies interactúan entre sí. No se ve. ¿No se ve? Que las rodean. A estas interacciones las llamamos ecosistemas. Varios factores explican la diversidad de ecosistemas. Se ve la diapositiva del profe, pero el video no se ve. Ah, ok. Y se escucha poquito. Diversos como los trópicos. Aunque Colombia no es el país más grande del planeta, Parece que ahora sí, ¿no? Sí, ya se ve. No se escucha. Ahí lo vimos. por esta razón, los pueblos no son tan biodiversos como los trópicos. Aunque Colombia no es el país más grande del planeta, tiene la mayoría de especies trópicos, justo en Ecuador, y con regiones elevadas de arbustos en los que aparecen diferentes climas y prefieren diversos organismos y ecosistemas. Por eso, esta pequeña fracción del mundo es una
Listo, maestro. Bueno, bueno, básicamente, digamos, este video hace énfasis, digamos, en el tema de la combinación de dos factores, digamos, geográficos que tienen que ver con las características de la biodiversidad en Colombia. Uno de ellos es la ubicación de Colombia, entonces, en la zona tropical. El PowerPoint se sigue compartiendo, ¿lo tengo que montar otra vez? Sí, tiene que volverlo a subir. Ya está ahí está. compartiendo. Entonces, les decía que las dos condiciones que tiene Colombia, entonces, para el tema este de la biodiversidad, una de ellas la relacionada, entonces, con su posición en la zona tropical, donde recibe gran cantidad de energía, que genera, digamos, procesos biológicos muy acelerados y dinámicas atmosféricas como lluvias, sequías, sol, altas temperaturas, también muy dinámicas y muy eficientes, digamos, para activar la vida de los microorganismos o de los macroorganismos que están en las diferentes áreas del país. Entonces, como ustedes se dan cuenta en este mapa, Colombia tiene las tres cordilleras que les decía a ustedes y además de eso tiene una zona en el sur que está relacionada con la Amazonía y la otra zona para el oriente de Colombia que está relacionada con la Orinoquía, con el río Orinoco, con todos los llanos orientales y todas las llanuras que hay hacia Venezuela. Este sector entonces viene a conformar lo que es ya la zona andina. Aquí ustedes se dan cuenta entonces que con base, digamos, en la geografía colombiana podemos, digamos, clasificar tres regiones en Colombia. La región Caribe, que es esta, que donde está el mar Caribe, el océano Atlántico, que tiene que ver, se relaciona todo con lo que es Centroamérica y América del Norte, que va desde la Guajira hasta el Golfo de Urabá. Allí, por ejemplo, en el Golfo de Urabá está ubicada una zona bananera muy importante y aquí en Santa Marta también otra parte de la zona bananera. Aquí hay planicies, que son climas cálidos, hay un desierto en la zona de la Guajira y hay minería, está el Cerrejón y está toda la parte de carbón, níquel, hierro. Y en el océano, en la parte del mar también hay explotación, especialmente de gas. Tenemos la región pacífica, entonces aquí está el océano Pacífico, comprende diversos departamentos, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. Y es una zona con características muy especiales porque, por ejemplo, acá hay regiones donde tienen los niveles de precipitaciones muy altos. Hay unas zonas superhúmedas, uno de los sitios más húmedos del mundo con 12.000 milímetros de precipitación acumulada al año. Están, digamos, los principales puertos para el intercambio comercial con Asia. Tenemos acá en la zona sur el departamento de Nariño, que es una zona agrícola, y toda esta región es muy activa en la temática de volcanes también. Tenemos la zona andina, que es donde está concentrada la mayor población, digamos, es donde el mayor número de ciudades están, junto pues con la Caribe y con la del Pacífico. Y esta se caracteriza porque tiene tres climas, digamos, especiales en Colombia, definidos por la altura de las montañas, que es el clima cálido que va de 0 a 1000 metros, el clima medio que va de 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar, el clima frío que va de 2000 a 3000 metros y los páramos que van por encima de los 3000 metros en adelante hasta las zonas nivales donde están las nieves perpetuas, los nevados, como les decía a ustedes, donde encontramos nevados que tienen picos que tienen aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta 5.800 metros sobre el nivel del mar. La región de la Orinoquía corresponde entonces a los llanos orientales, es una región plana,
con suelos más bien pobres, suelos más que todo de carácter oxisoles, pero es una zona donde se está desarrollando gran parte de la agricultura empresarial, sobre todo el tema de la palma, arroz, ganadería, cacao también encontramos allí. Y finalmente está la zona de la Amazonía, que es la parte sur del país, donde tenemos entonces el río Amazonas y diferentes afluentes. Esta zona es de las menos pobladas en Colombia, región selvática. Hay muchas tribus de indígenas también allí. Y aquí vemos en esta pues un poco el reflejo de la producción, en este caso la producción pecuaria. Aquí están dibujadas vacas Holstein, pero realmente hay diferentes tipos de vacas. Está el Brahman y el Cebú. Y la producción de ovinos y porcinos que son complementarios al sistema de producción. Pero el sistema de producción, la parte pecuaria dominante en el país, son los bovinos para leche, bovinos para carne y bovinos doble propósito. Bueno, entrando a algunas características entonces del sector agropecuario en Colombia, tenemos que Colombia tiene más o menos 1.200 municipios en Colombia, de los cuales 60 municipios se consideraron por el censo que son rurales. Aquellos municipios, digamos, que tienen una población pequeña y cuyos ingresos dependen fundamentalmente de las actividades del trabajo rural. La gente puede dormir en el casco urbano, en el pueblo, pero todas sus actividades son en las fincas, en las áreas de trabajo. La población rural es más o menos del 30%. Consideramos que a veces se notan procesos de migración por la violencia muy altas y por problemas sociales. Considerábamos que había bajado un poco más, pero el censo arrojó, digamos, unas nuevas características de la ruralidad y los clasificaron como rurales, pero tiene una situación de pobreza muy alta y realmente hay una gran diferencia entre la vida urbana y la vida rural, donde en la parte rural la pobreza se acentúa. Pero tiene una ventaja frente al desempleo y es que los niveles de desempleo en el sector rural son mucho más bajos. Ahora, se trata de empleo informal, quiere decir que los trabajadores no tienen ningún tipo de prestaciones y están vinculados a un sistema que lo cubre el Estado que se llama el SISBEN. De otra parte, digamos, desde el punto de vista de la ocupación del suelo, pues tenemos que Colombia tiene aproximadamente 114 millones de hectáreas, de las cuales para uso no agropecuario son el 54% y para uso agropecuario el 44.6%. Desde el punto de vista de los estudios del uso de suelo hay un 33% de sobreutilizado, un 30% subutilizado y por la vocación, y en conflictos de uso un 38%. Como les contaba a ustedes, más o menos hay 3.8 millones de predios en 1.100 municipios. Y también otra característica importante en Colombia es que hay 756 resguardos indígenas y ellos tienen áreas de territorios protegidas también para ellos. En agricultura tenemos 3.8 millones de hectáreas, a pesar de que hay más potencial, y en ganadería es al revés. Tenemos una gran cantidad de área dedicada a los pastos. Mientras que realmente el área adecuada para la producción de pastos y ganadería es menor. Entonces aquí, digamos, una de las tareas que tiene el sector y la planificación en Colombia es reconvertir unas zonas que están afectadas por la ganadería en zonas para otros usos. De igual forma, desde el punto de vista forestal, tenemos un potencial de 11.9 millones de hectáreas, pero el desarrollo forestal en Colombia sí es muy pobre. Otra característica y potencialidad, digamos, que tiene el sector agropecuario de Colombia es que la FAO, por sus características, lo define como una despensa agrícola
pero realmente por su vocación productiva de las áreas que tiene, digamos, para cultivos, pero solamente están trabajadas 7.1 millones de hectáreas con pastos y cultivos. De esto, digamos, quería señalar que Colombia tiene, además de esta vocación, tiene otra cosa muy interesante en el sector agrario, y es que genera muchos servicios ecosistémicos, porque servicios como, por ejemplo, la biodiversidad, servicios relacionados con la fijación de CO2, con la producción de biomasa para generar diferentes tipos de actividades pecuarias y agrícolas, reciclaje de nutrientes y todo lo relacionado con esta parte es muy importante en el sector agropecuario, a pesar de que existen también problemas de contaminación y deterioro de los suelos. Desde el punto de vista, otra de las características importantes que presenta un estudio de Asobancaria es que es un gran generador de empleo y está por encima de otras industrias como la industria manufacturera, que es, digamos, una de las más ricas en Colombia, y que además de eso, quería señalar acá que otra de las características de la población rural en Colombia es que es la base para la soberanía alimentaria. Aunque más adelante hablaremos de que este es uno de los principales problemas y de las principales amenazas que tiene en este momento el sector agropecuario, y es que estamos perdiendo la soberanía alimentaria porque nos estamos convirtiendo en importadores de materia prima para producir nuestros alimentos. Nosotros alcanzamos a ser casi, digamos, autosuficientes en el año 60, por ahí, en la producción de trigo, pero con las importaciones de trigo de Estados Unidos y el negocio de vender trigo más barato, subsidiado, pues se acabó con la industria molinera que teníamos. Inclusive en nuestras regiones teníamos molinos de pequeña dimensiones para suplir el consumo local. Este tipo de importaciones acabó con la industria del trigo y hoy en día está acabando con la industria de la producción de maíz, y todo lo que son cereales. Realmente estamos dependiendo de las importaciones, con excepción del arroz. Aunque el arroz hoy en día se encuentra amenazado por la firma de TLCs con Estados Unidos, Europa, Canadá, y estamos ahora hablando de hacer TLCs con Australia y otros países que tienen una gran fortaleza en la parte de la producción agrícola. Para hablar de la evolución de la extensión y el desarrollo rural en Colombia, pues quise traer esta línea de tiempo, digamos, para hacer una síntesis. Digamos, hasta 1960 aproximadamente, la agricultura no tenía mucho soporte técnico ni tenía mucho desarrollo tecnológico al lado. Era más que todo obedecía al quehacer de los agricultores innovadores. Sin embargo, pues se fueron formando las escuelas de agronomía y los institutos eh, técnicos agropecuarios que empezaron a generar personas especializadas para la producción agrícola en el país, y esto empezó a generar, digamos, procesos de extensión como están descritos por el libro de Frías, que es más o menos del 60, donde habla del tema, digamos, de la extensión rural, como se concebía, digamos, como un sistema de apoyo para cambiar y mejorar las condiciones de vida de los agricultores y de las familias campesinas. Ya entre 1962 y 1998 se vuelve más, se consolida, digamos, el sistema agrario en Colombia. Se crean muchos institutos, dentro de ellos está el ICA, pero además había un instituto que se llamaba el IDEMA, que era el encargado de la parte de mercadeo, Instituto de Mercadeo Agropecuario. Estaba el INCORA, que era el encargado de la parte de la adecuación y distribución de la tierra. Estaba el INDERENA, que era el encargado de los recursos naturales.
estaba un instituto encargado de la parte del fomento de la pesca y había, digamos, se había creado una institucionalidad al lado para apoyar el sector agropecuario muy fuerte, con profesionales y técnicos que trabajábamos en procesos de extensión y en procesos de investigación. En esta época se empezó a hacer un intercambio con diferentes regiones con diferentes escuelas del mundo, y debo señalar que una de ellas fue la escuela de Chapingo. En esa época, muchos de los investigadores que trabajaban en el ICA, especialmente en el área de comunicaciones y en el área de extensión rural, fueron a la escuela de Chapingo, y la escuela de Chapingo generó un grupo de pensamiento en Colombia muy importante que posteriormente impulsó esto que tengo acá en verde, que es el Programa de Desarrollo Rural Integrado DRI, que fue, para mi forma de ver, digamos, una concepción del desarrollo bastante interesante y sobre todo que generó muchos cambios en la vida y en el actuar de los agricultores en Colombia. Nosotros participamos en la formulación del programa DRI en 1980 y duramos ejecutándolo hasta 1990, o sea, hubo un periodo de 10 años de planificación, que este es uno de los problemas que tenemos en Colombia actualmente con los problemas de extensión y desarrollo, que tenemos proyecciones de muy corto plazo, no tenemos proyectos de largo alcance, de largo aliento. Trabajamos, para que ustedes tengan en cuenta, digamos, en esta experiencia, trabajamos 14 instituciones. Esas 14 instituciones estaban integradas por unos comités coordinadores, porque había un problema con los agricultores y era que los 14 queríamos ir a visitarlos en días diferentes. Entonces los agricultores nos dijeron: no, señores, nos gusta mucho que venga el señor de la electrificadora, y que venga el señor de la salud, y que venga el señor de la parte forestal, y que venga el técnico del ICA. Pero es que nosotros tenemos que trabajar. Entonces nosotros le vamos a dar a ustedes solamente un día a la semana para que nos reunamos por la tarde o por la mañana, y ustedes nos explican lo que tienen que explicarnos, porque nosotros tenemos que trabajar, tenemos que mantener a la familia. Pero quería comentarles a ustedes dos cosas importantes de esto. Uno, que este programa DRI fue, digamos, producto de un proceso de intercambio y de mucho de la escuela de Chapingo. Y segundo, un programa que duró 10 años en ejecución, se planificó y se ejecutó de acuerdo, digamos, a una programación donde se buscaba no solamente el desarrollo tecnológico de los productores, sino que también se buscó el mejoramiento de la infraestructura, el mejoramiento de las condiciones de vida de los agricultores en relación con la vivienda, la salud, el crédito, la educación, la energía eléctrica, el agua potable, la alimentación, la capacitación y la formación, porque como les comentaba a ustedes, estábamos 14 instituciones trabajando en este programa. Y a mi forma de ver, digamos, en este periodo que estoy señalando aquí, que es hasta hoy, yo creo que el mejor programa que hemos tenido para fortalecer y mejorar las condiciones de vida de los agricultores en Colombia ha sido este. Este programa se desarrolló en casi todos los departamentos. Colombia está dividida en departamentos, no en estados como México. En casi todos los departamentos. Y nosotros, yo trabajaba en el ICA, teníamos una función. Hacíamos la planificación del crédito, pero hacíamos otra función que era la extensión y el ajuste y validación de tecnologías con los agricultores. Y allí en este periodo desarrollamos métodos de investigación, acción participativa que hoy se comentan tanto en los libros. Más o menos en 1985 hicimos un proyecto allí con el PAD Rural y desarrollamos una metodología para trabajo con grupos de pequeños productores. La investigación participativa a raíz de Paulo Freire y todos los pensadores que habían de esa época. Desarrollamos metodologías de trabajo y desarrollamos recomendaciones tecnológicas para diferentes sistemas de producción
en cada región hay condiciones muy especiales en Colombia y cada uno de los equipos que estaban en los distritos de transferencia de tecnología se llamaban, se hacían los procesos de transferencia y se hacía el ajuste y validación de la tecnología. ¿Por qué surgió el ajuste y la validación de tecnología? Porque inicialmente se pensó que la investigación con los resultados que se daban en las granjas experimentales eran suficientes. Y cuando se probaban los materiales o las recomendaciones en la finca del agricultor no funcionaban. Entonces se vio que era necesario comparar la recomendación generada en la granja experimental con los materiales que tenía el agricultor allí. Y muchas veces encontramos que el agricultor tenía razón. Por eso una de las cosas que no debemos olvidar es que nosotros, en primer lugar, debemos aprender de los agricultores y después sí empezar a hacer una interacción para construir con ellos un modelo de aprendizaje mutuo y una construcción colectiva de saberes, como más tarde veremos en la parte final. Bueno, después de esto, entre 1998 y el 2017, el Servicio de Extensión Agrícola, entonces vino aquí un hecho, digamos que lo puse en rojo, que lo hemos considerado pues positivo en algunos aspectos, pero negativo en muchos, y fue la apertura económica. Una apertura económica que trajo como efecto entonces abrir las puertas de la casa del país para importar cualquier tipo de producto, para que llegaran nuevas tecnologías, para que llegaran tecnologías o aparatos importados de otros países más avanzados, y esto acabó con la industria nacional. Ese impacto de la apertura económica afectó también al sector productivo agrícola y también en la apertura económica por el modelo económico neoliberal, donde se planteaba, digamos, que todo debía estar de acuerdo a las señales del mercado y que el mercado era el dinamizador de los procesos económicos y que la empresa privada es la que tenía que jalonar el desarrollo. Eso generó, digamos, un detrimento del apoyo al sector agropecuario colombiano y especialmente a los pequeños productores. Pues en Colombia también hay medianos productores y hay productores, digamos, de escala mayor o industriales que tienen, digamos, proyectos ya muy estructurados y tienen gran capital. Uno de los casos que podemos mencionar es el caso de la producción de caña para la producción de azúcar. Nosotros somos muy competitivos en la producción de azúcar. Tenemos 19 ingenios en el Valle del Río, en el Valle del Cauca, pero, y es una tecnología de alto nivel, con alto capital de alta tecnología. Al lado de ellos está la producción de panela, la chancaca, no sé cómo se llama en México, pilón, me parece que se llama piloncillo en México. Piloncillo. Piloncillo en México, sí. Nosotros producimos piloncillo en grandes cantidades y somos los primeros consumidores del mundo de piloncillo en el mundo. Después de los hindúes. Los hindúes son los primeros productores de piloncillo. Nosotros somos los segundos. Y generamos una tecnología que tiene que ver con la parte agroindustrial, que son las hornillas tipo Simpa. Yo trabajé 10 años en ese centro de investigación. Quería comentarles esto porque después de 1990 realmente la ruta para el sector agropecuario y el apoyo para el sector agropecuario fue muy incierto. Los apoyos se quitaron, se le apostó entonces a que el sector empresarial era el que impulsaba y dinamizaba las apuestas y el desarrollo tecnológico. El ICA, por ejemplo, se dividió, se le quitó todo lo que fue la investigación y la extensión y se generó una corporación mixta con capital del Estado y capital privado que se llamó Corpo ICA, encargada de la investigación. La apuesta era que el sector empresarial le diera plata
a esas instituciones también se creó otra corporación mixta que se llama Corporación Colombia Internacional. Yo trabajé 2 años ahí. Y era como un homólogo de la Fundación Chile, en Chile, que quería buscar procesos para la exportación de productos agropecuarios de alta calidad. Realmente, pues la apuesta con esos modelos no han sido muy exitosos porque el sector empresarial lo que ha hecho es tratar de canalizar más bien sus necesidades y sacarle plata al Estado para arreglar sus problemas sin pensar en impulsar mucho el desarrollo tecnológico y la investigación. Ellos resuelven sus problemas, manejan sus problemas, su flujo de información y generan sus recursos ahora a través de modelos de cuotas para fiscales, es decir, los que están asociados a la producción de caña, parte de su producción se la pagan a una asociación o a un gremio y el gremio hace investigación, hace desarrollo tecnológico y responde, digamos, por toda la parte productiva de esa área, de ese sector productivo. Bueno, en el 2018, pues se creó la ley 1876, que es el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, que tiene tres componentes. Uno que es la investigación, que la hace ahora Agrosabi, antes se llamaba Corpoica, o sea, el Instituto Nacional de Investigaciones. No sé cómo se llama en México el Instituto Nacional de Investigaciones, o existe o ya no existe. El INIFAP. Exactamente, es el que hace la investigación básica en granjas, ¿cierto? Bueno, es la parte gubernamental. Ajá. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Hay otras instituciones, pero esa es la gubernamental. La más fuerte. Bueno, entonces, digamos, Agrosavia hace, digamos, esa función y es la encargada de la investigación. Pero hay otra unidad que es la encargada de la extensión. Entonces se propone que se creen otros modelos de empresas que se llaman EPSEAS, empresas para la extensión agropecuaria, a nivel de las regiones para que desarrollen los planes de extensión agrícola en las regiones. Esta ley del SNIA cuenta también con otro componente que es el componente de capacitación a los productores y a los asistentes técnicos, que lo maneja principalmente lo maneja el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Es el que genera técnicos para el sector productivo, digamos, técnicos agrícolas, técnicos electricistas, técnicos para metalmecánica. No sé si en México habrá un sistema parecido a ese o un instituto parecido a ese. Es de orden nacional también. Son de los pocos que han sobrevivido, digamos, a todas las reformas que se han inventado. Y finalmente señalo aquí, pues en la evolución de la extensión, el 2020 lo coloqué en amarillo, porque es parte de la discusión que le traigo a ustedes, que es la extensión rural apoyada en TICs y sistemas inteligentes, que es, a mi forma de ver, lógicamente, lo que estamos empezando a ver y empezando a comprender y a utilizar por todo lo que ha significado la pandemia y por todo lo que significa prevenir la contaminación. Una pregunta, ¿en México está restringido el intercambio de personas de ciudades a ciudades? ¿Y están ustedes, digamos, en cuarentenas o no? No, se puede circular, aunque hay algunos municipios que sí han hecho cierre de sus ingresos, pero es anticonstitucional acá en México eso. Ah, ya, ok, bueno. Nosotros, en cambio, no. Por ejemplo, yo no me puedo mover a Pamplona ni me puedo mover si voy a salir, tengo que salir con todos los elementos de protección. ¿Ya? Bueno, entonces, esto les comentaba a ustedes que hoy en día, pues entonces estamos ante un nuevo modelo de la extensión agropecuaria que pues estamos empezando a vivirlo y que creo que ustedes van a ser los principales actores en relación a este tema, que es la extensión rural apoyada en TICs
y sistemas inteligentes. Creo que el profesor Olmes Rodríguez les va a dar una conferencia sobre esto, si no estoy mal, dentro de la programación. ¿Sí, profesor Adrián? ¿O ya se la dio? Mañana a las 5 de la tarde. Ok, bueno, bien. Bueno, ¿qué contexto tiene el sector agropecuario y tiene la extensión en Colombia? Eso, pues, algunas de las cosas las he, digamos, mencionado, pero yo quiero hacer énfasis en que las políticas, digamos, del Estado en torno al sector agropecuario han sido muy variables y como le dije, en 1990 hicimos apertura, nosotros teníamos un sistema cepalino protegido, digamos, de la economía, estimulando la producción interna y generando industrias locales, y se cambió por este tema de la apertura que realmente de ahí en adelante, pues considero yo que se perdió mucho del impulso económico que tenía el país. Otra característica que tiene es que tiene una escasa inversión para el soporte de la agricultura. Colombia está por el orden del 0.8, si no estoy mal, de la inversión en ciencia y tecnología. Creo que ha llegado hasta el 1%, pero es muy, muy, muy restringida la inversión y para el sector agropecuario no está dentro de las prioridades. Cuando se hizo el acuerdo de paz, digamos, hasta el 2017, uno de los puntos del acuerdo de paz era hacer una política de desarrollo rural integral que incluía todo lo relacionado con la extensión, programas de salud, programas de vivienda, bueno, todo, parecido a lo que hicimos con el DRI en el 80. Pero desafortunadamente, con el cambio de gobierno, este gobierno le está apostando entonces a un modelo neoliberal y a una cosa que se llama la economía naranja. Entonces, más que todo es aquella que impulsa modelos empresariales muy vinculados al sector empresarial y al sector privado y no le ha hecho eco a los compromisos del acuerdo de paz. Eso es un dilema muy grande que hay porque habían compromisos internacionales consignados y recursos conseguidos para ellos, pero las prioridades de este gobierno son diferentes. También tenemos un problema gravísimo en el sector agropecuario y es que, digamos, en la soberanía de Colombia, es que estamos perdiendo la soberanía alimentaria. Les comenté que somos importadores de cereales, incluyendo el trigo, a pesar de que nosotros, incluyendo el maíz, a pesar de que tenemos variedades de maíz para todos los pisos térmicos que tenemos nosotros. Tenemos maíces blancos, amarillos. Bueno, el centro geográfico del maíz es México, ¿cierto? Pero nosotros tenemos variedades para los diferentes climas y para las diferentes regiones. Sin embargo, pues una de las cosas que dicen los expertos es que la brecha tecnológica es muy grande, porque en Estados Unidos se producen 11 toneladas por hectárea y nosotros no producimos sino 3. Pero lo que pasa es que Estados Unidos no hace sino una cosecha y nosotros podemos hacer 3. Entonces ahí hay, digamos, una discusión sobre eso, pero digamos, las grandes directrices casi que no las toman los gobiernos nuestros, sino que son manejadas a través de convenios. Y hay entonces un notorio incremento de las importaciones, donde se benefician son los importadores y lógicamente los consumidores porque nos llegan productos más baratos. Cuando uno quiere comprar maíz producido en la localidad nuestra, es más caro que el maíz importado. Y por otro lado, pues la corrupción es uno de los cánceres más importantes que tenemos nosotros, más nefastos que tenemos, casi más que la guerra y que el narcotráfico, la corrupción a todo nivel. Esto genera violencia y genera narcotráfico, esos tres están, digamos, de la mano. Pero además de eso tenemos mucha desigualdad social y mucha pobreza. Y ahora con el coronavirus, según los estudios de la CEPAL, pues eso se va a incrementar en un alto porcentaje en todos los países de América Latina y del Caribe. Entonces, ahí tenemos, digamos,
un incremento de esas condiciones. Y además de eso, pues en nuestros ecosistemas, por el mal manejo de los suelos y los recursos no renovables, pues tenemos problemas de pérdida del potencial productivo y contaminación de los ecosistemas. Contaminaciones relacionadas con el uso de agroquímicos, todo lo de la revolución verde, contaminaciones con derrames de petróleo, metales pesados y deforestación de la selva amazónica, no solamente por el tema de del narcotráfico, sino también porque se quiere meter la ganadería o se está trabajando para hacer potreros y pasturas y ganadería. Y en estos últimos 5 años se ha visto un fenómeno también igual al de Brasil, que son los incendios forestales. Esos están causando gran daño en la Amazonía. La Amazonía está muy amenazada, como ustedes lo saben. Hablando ya del tema del rol de las universidades y los universitarios en los procesos de extensión y desarrollo rural, pues yo me atrevo a decir, digamos que es una trilogía que se maneja en las universidades, que son la docencia, la investigación y la extensión. Es un movimiento no circular, sino en espiral, creo yo, que debe ser, digamos, muy activo y muy interactuante con las comunidades donde están sentadas las universidades. Sin embargo, lo que hemos notado es que, y una de las críticas que se le hacen a los procesos desarrollados dentro de las universidades, es que un alto porcentaje de las investigaciones se quedan en el anaquel, se quedan en el, ¿cómo se llama? En el estante, se quedan en el escritorio y no son de utilidad para para las comunidades que están alrededor de las universidades o alrededor de los investigadores, y un alto porcentaje son unidireccionales, es decir, es casi que la idea del investigador hacia un usuario potencial que muchas veces no la puede aplicar por los altos costos. Es indudable que aquí en todos estos procesos, pues uno de los actores principales son los estudiantes, porque ellos participan en los procesos de investigación y extensión. Muchas veces son la piedra angular que genera las innovaciones o que generan las nuevas ideas, porque debaten las inquietudes con el docente y plantean proyectos de investigación que muchas veces los docentes no los habían visualizado, o que son propios de determinadas regiones y a veces no se tienen conocimientos. Entonces, esa interacción entre los docentes y los estudiantes enriquece el proceso de extensión y lógicamente que dinamiza los procesos de desarrollo. Ante este modelo, digamos, así como unidireccional, pues lógicamente que se han planteado también los modelos de extensión rural y de desarrollo rural mucho más constructivistas y a partir del aprendizaje colaborativo. Que para ello se necesita entonces reconocer que el agricultor o la comunidad con la que nosotros vamos a trabajar no parte de cero, sino que tiene un saber muy importante, y que existe entonces una interdependencia positiva, es decir, que el saber de ellos y el pensamiento de ellos y las demandas de ellos son muy importantes para lograr el propósito de lo que se quiere construir, y que además de eso hay necesidad de colaborar entre los grupos y hacer trabajos interdisciplinarios, y que es necesario, digamos, tener ciertas características de interacción y de liderazgo y de, ¿cómo se llama? Una capacidad de concertación y de
convencimiento o de diálogo, más que todo, de diálogo abierto para construir este modelo con la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa o de los procesos de extensión y desarrollo que haga la universidad o que se realice desde un proyecto de investigación. Entonces, este aprendizaje colaborativo también se está promoviendo mucho en torno a ahora en la pandemia, porque se ha visto que el estudiante también tiene un bagaje importante en el conocimiento o en el tema y tiene habilidades para buscar información que se encuentran en las redes y que puede aportar a la construcción del tema que se está tratando. Entonces, una de las propuestas que quiero plantearles a ustedes es que ustedes ya los conocen, es que se requiere de nuevas estrategias y una de las que más se vislumbran como una alternativa para mejorar estos procesos es el aprendizaje colaborativo y la investigación, acción participativa. La otra inquietud es que hay es que qué tanto los procesos de extensión se están virtualizando o se están utilizando las TICs. Esta pregunta la había hecho antes de presentarse la pandemia y realmente pues la respuesta que había era muy cierta, que eso era para casos especiales, que no se podía, que no había mucha dificultad, no, había muchas limitaciones, que los agricultores no entendían, etcétera, etcétera. Y hoy hemos visto pues que esos mitos no son ciertos. Ellos tienen sistemas de interacción y de comunicación a través de medios electrónicos. Ya lo verán ustedes con el profesor Olmes mañana. No solamente pues el tema del celular, sino también a través de la televisión, a través de los computadores que trabajan con los hijos. Y bueno, algunos a raíz de este proceso de pandemia y de encierro que hemos tenido, han tenido que modernizar sus equipos y sus señales también para poderse comunicar, porque aquí hubo un fenómeno muy importante con la cuarentena, y es que se perdieron los canales de comercialización, se desarticularon, y también los canales de los consumidores, o sea, los consumidores de un momento a otro dejaron de ir a las plazas de mercado, de un momento a otro dejaron de comprar grandes cantidades de productos, como se cerraron los restaurantes, entonces todas las cadenas hoteleras, entonces muchas de las demandas que se tenían se perdieron y hubo unos 2 meses donde los agricultores tuvieron que botar los productos porque no había quien se los comprara. Eso pues lo sé de fuentes directas de productores, por ejemplo, de la región de fresas y de frutas que estaban perdiéndose por ese problema. Entonces aquí los procesos de extensión se virtualizarán, aquí me faltó una R y una I, se virtualizarán, serán netamente, digamos, apoyados en tecnologías de la información y las comunicaciones, se podrán hacer modelos virtuales solamente o serán modelos mixtos. Entonces, esa es una de las cosas que en este momento, pues, se están debatiendo y estamos viendo que parece que estamos abriendo un camino hacia allá. Ahora, como ustedes en México tienen menos restricciones, pues seguramente no lo han vivido así. Pero nosotros sí, nosotros, aunque el campo o la gente en el campo, pues no deja de ordeñar la vaca y no deja de sembrar y no deja de cuidar el cultivo, porque ellos tienen, digamos, otro modelo de vida,
Los que estamos en las ciudades sí estamos en cuarentena y si vamos a salir tenemos que salir cuando nos digan que hay opción de salir por el número de cédula, por la placa del carro. Entonces, todo ese tipo de restricciones nos tienen a nosotros en la casa. Entonces, hemos tenido que aprender a hacer de la casa el lugar de trabajo, el lugar de estudio de los hijos, el lugar de recreación y el lugar de convivencia. O sea, 4 funciones hemos tenido que volverlas a rescatar, digamos, de los antiguos modelos de familias que existían anteriormente. Porque en el modelo que había cuando no había la pandemia, pues uno llegaba a la casa tarde, los hijos estaban en el colegio, por la noche nos veíamos, revisábamos si habían hecho las tareas, cómo le fue en el colegio, bueno, termine de hacer lo que tiene que hacer y a las 8, a las 9 se acuesta. Hoy en día estamos conviviendo todos los 24 horas al día, durante todos los días de la semana, y si uno sale, sale solamente esas diligencias puntuales. Una cosa que quería comentarle a ustedes es que, por ejemplo, los costos, los gastos en transporte, en gasolina, en combustible, se me bajaron casi digamos, a un 5% de lo que yo gastaba cuando teníamos actividades normales. Entonces, las compras de cosas superfluas, de actividades recreativas que generan gastos, también se tuvo que pararlos. Se incrementaron otros como es más insumos para las prevenciones y los temas de producción, de bioseguridad. Y eso es un tema que la extensión también tiene que abordar, la bioseguridad, los procesos de bioseguridad. Aquí han tenido que montar las empresas procesos de bioseguridad. ¿Qué tanto sabemos nosotros como extensionistas de bioseguridad? ¿Cómo podemos hacer procesos de extensión para que ellos mejoren y no se contaminen? O para que sus alimentos salgan, digamos, con un sello de producto libre de coronavirus o libre de contaminantes. Entonces, esa es una de las cosas que, de los nuevos retos y de los nuevos temas que surgen a través de la pandemia. Indudablemente que los modelos se están probando, pero hay que hacer mucha investigación en eso. Y ahí están llamados entonces los grupos de investigación y los estudiantes a eso. Otra cosa importante es también la visión crítica de lo que estamos haciendo, que muchas veces surge de los debates que se hacen entre los estudiantes y los docentes o los mismos estudiantes en sus asambleas. Pero aquí creo que todo este desarrollo también de los sistemas de información y de los software y las apps para manejar y tomar decisiones apoyados en esos sistemas de información, pues son los especialistas en estas áreas quienes nos dan la pauta, porque pues nosotros en nuestros perfiles profesionales, y esa es una pregunta también que tenemos que hacernos, en los perfiles profesionales de los ingenieros agrónomos y en los planes de estudio de los ingenieros agrónomos, no está estudiar programación, por ejemplo. ¿Será que nosotros vamos a necesitar aprender a programar o aprender a manejar más los software, aprender a manejar más los datos de las bases de datos y aprender a hacer minería de datos e información, manejar información de grandes volúmenes o sistemas, bueno, sistemas georreferenciados, pues sí ya los están manejando. Y la otra pregunta que tenía yo pues, para debatir con ustedes es cuál es el rol del extensionista frente a la automatización y la robotización de la producción agrícola. Una de las cosas que propuso Trump en la campaña es que había una gran pérdida de empleos porque, y se decía en las redes, era porque muchos de los inmigrantes latinoamericanos y colombianos y mexicanos y de toda Latinoamérica le estaban quitando los puestos de trabajo a los americanos. Y se hicieron unos estudios y los estudios encontraron que básicamente la pérdida de muchos puestos de trabajo
especialmente en el caso, por ejemplo, de la industria automovilística colombiana, estadounidense, se debe a los procesos de automatización de la industria automotriz. Y uno ve, digamos, por televisión que una fábrica ya no es manejada sino por 3 o 4 personas y que todo el proceso que hacían de ensamble de la transmisión o la latonería, Giselle, ¿sí? ya. ¿Ya? La pintura, etcétera, etcétera, lo hacían personas y hoy lo hacen son brazos robóticos. Entonces, señores futuros especialistas en energías renovables, la automatización de los procesos agrícolas es una cosa que tiene aspectos positivos y aspectos negativos, pero el extensionista fundamentalmente llega a afectar a la persona que hace las operaciones, al productor o al técnico que está en el campo, interactúa con ellos o interactúa con la familia que está en el campo. Entonces, ¿qué hacer frente a este tema de la automatización y la robotización de la producción agrícola? Ya todo va a estar bajo control. ¿Qué nos queda entonces a nosotros por hacer? Inclusive, digamos, en el campo profesional, debemos preguntarnos eso. ¿Cuál va a ser nuestro rol? Si dentro de 10 años la inteligencia artificial, dicen los expertos, va a ser igual o superior a nosotros y los androides van a tenerla. Entonces, ese es un reto que yo no sé cómo lo vamos a asumir, pero seguramente ustedes sí me pueden ilustrar. Y por eso, digamos, entre los desafíos de la extensión y el desarrollo rural dejo esos. Porque también esto está haciendo que los que están planificando las ciudades del futuro piensen que la producción de alimentos se puede hacer en grandes construcciones de muchos pisos con sistemas automáticos y se puede producir cerca a las ciudades evitando el transporte, cerca a las ciudades evitando el impacto climático o los fenómenos adversos, cerca a las ciudades evitando que haya bloqueos o motines o inseguridad y que esa agricultura vertical, podría en cierto sentido abastecer a las ciudades. Además de eso, los avances en biotecnología, no los coloqué aquí, permiten ya producir carne artificial, proteína artificial, cualquier tipo de proteína artificial. Y eso haría entonces que se montaran grandes biofábricas al lado de las ciudades o dentro de las ciudades y la población podría, digamos, comprar a mucho menor precio esa producción de proteína a partir de células madres, como lo están haciendo ya en Israel, como lo están haciendo en Inglaterra, como lo están haciendo, no sé, me imagino que en México ya tendrán avances sobre eso, no sé, profesor Adrián. Usted me puede contar sobre esa parte de la biotecnología. Yo sé que está muy avanzada en todo el mundo. Y ahí hay otro nuevo reto, porque la biotecnología y la genética están dando grandes saltos y están cambiando también el panorama de la agricultura. Entonces hay una serie de factores novedosos, de tecnologías novedosas que van a afectar nuestro desempeño profesional, pero también van a generar nuevas oportunidades en el tema de extensión y desarrollo rural. ¿Cómo se pensaría entonces el desarrollo rural si las grandes ciudades van a ser autosuficientes? ¿A qué dedicaríamos el resto del espacio, el resto del territorio? ¿Sería a producir oxígeno, a producir paisaje, o a que la gente viva en ambientes rurales de mejor forma? Bueno, esas son varias de las preguntas. Otro de los desafíos que hay es también los nuevos productos. Traje este de la cannabis porque es uno de los más
recientes, digamos. Usted sabe que hace en 1970, 1960, 60, 70 y el 80, la cannabis era casi que prohibida hasta que desarrollaron los americanos nuevos materiales genéticos y comprobaron que tiene usos medicinales. Entonces ahora ellos la producen y nos mandan las pastillas. Entonces, en nuestro país también ha surgido, digamos, una nueva oportunidad de los negocios agrícolas y es esta de la producción de cannabis con fines médicos y científicos. La pregunta es, bueno, ¿y si es la cannabis, no podrá ser también la cocaína? ¿O no podrá ser la amapola? ¿O no podrán ser otras hierbas que nosotros tenemos una cantidad de plantas que también tienen efectos alucinantes en ciertas cantidades? Como por ejemplo, acá hay unos que se utiliza la escopolamina. Se la dan a uno y uno no sabe quién es y uno obedece todo lo que le dice la otra persona. Y eso son las semillas de una planta que está acá, digamos, endémica. Las tienen inclusive de adorno en las casas. Entonces aquí hay una nueva oportunidad también. ¿Qué deberíamos hacer frente a estos nuevos productos y nuevos desarrollos? Y quería finalmente hacer una reflexión, que es así, pues voy a tratar de leerla para que nosotros pues la veamos y si quieren hacemos una parte de discusión del conversatorio que quiero tener con ustedes. La pandemia cimentó el teletrabajo y está demostrando que las nuevas tecnologías permiten tener control sobre la población, los procesos productivos, la salud y a través de un código hacerle seguimiento y controlarlo. Estoy refiriendo al individuo. Ustedes saben, por ejemplo, que en países como China, a través de reconocimiento facial, identifican y le hacen seguimiento a los enfermos. ¿Cómo se llama? En Taiwán, uno de los éxitos de ellos para reducir la pandemia es el control facial y el control y la identificación pronta de los enfermos. Entonces, a esa persona ya no se le puede esconder pues al sistema. Entonces, eso es muy bueno para este tipo de casos, pero también puede ser muy malo porque entonces el ser humano se convierte en un código de barras al cual se le puede hacer la misma trazabilidad que a un producto. Ustedes, me imagino que han hablado de las buenas prácticas agrícolas en su especialización. Entonces, o me imagino que tienen las buenas prácticas de manufactura con sus productos, los que trabajan en la agroindustria. Y una de las cosas que se busca con el tema de las buenas prácticas agrícolas es la trazabilidad del producto. Y la trazabilidad es que con el código de barras usted puede saber quién fue el que lo produjo, en dónde se produjo, cuándo se produjo, quién lo transportó, quién lo empacó, quién lo distribuyó y a quién se lo compraron y quién lo consumió. Entonces, con este código de barras también saben toda la vida nuestra. Cómo el ser humano puede luchar por su privacidad y libertad sin que su vida sea programada por un sistema. Y la otra pregunta que quería yo, digamos, traer o atraer a reflexión con ustedes es, ¿se deberían crear sellos no captcha o no robot de productos agrícolas o ya hay, digamos, de productos industriales que dice hecho a mano y que los diferencian y que los meten en sistemas de comercio justo? Estas, caballeros, son las reflexiones que yo quería hacer para ustedes y las traigo porque ustedes, como elementos importantes del proceso de investigación y de la innovación en el mundo, pues seguramente ya tienen respuesta
y tienen rutas para estos problemas. Pero yo sí quisiera pues que ustedes me las compartieran, porque también en este proceso yo quiero aprender y quiero aprender de ustedes, ya que tengo la oportunidad de interactuar con jóvenes estudiantes de México. Finalmente quería dar las gracias a todos los docentes que me invitaron, a la Universidad de Chapingo, al director del programa, al profesor Adrián, que me ha acompañado y ha estado siempre en nuestra ruta, por permitirme compartir estas ideas y experiencias con ustedes. Les deseo que encontremos el camino para superar esta crisis, aprender de ellas y construir un mundo mejor. Muchas gracias. Dejo mi correo y mi teléfono y estoy enteramente a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor César. No, señor. Le agradecemos su disertación. Muy Pueden interesante. bajar la presentación si la quieren para utilizarla con mucho gusto. Ok. Enrique, ¿te encargas de eso? Claro que sí, le escribo al maestro y si no lo comparte estaría bien. Pues bien, miren, como ustedes se darán cuenta, digo, les comentaba de precisamente tener puntos de comparación, porque a veces creemos que el mundo es más allá de la línea azul que nos divide de como Chapingo con Texcoco, pero hay muchísimas cosas en el mundo, ¿no? Entonces, si hubiera alguien que quisiera comentar algo o hacer algún cuestionamiento, algún planteamiento al profesor César, voy a dar oportunidad a 2, 3 personas que quieran participar. Si alguien me dice o levanta la mano o abra su micrófono de una vez, sin problema. ¿Alguien quiere participar? Bueno. Sí, adelante, Grecia. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Igual gusto. me presento, soy Grecia, yo estudio horticultura protegida dentro de la Universidad Autónoma Chapingo. Respecto a lo que usted menciona, es muy interesante porque, bueno, sin hacer alusión de mí, me gustó mucho un libro que no he terminado, de hecho se llama Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer, ¿lo ubica? Sí, señora, claro que sí. Bueno, entonces lo recomiendo mucho, lo escribiré más adelante, está en internet, lo pueden descargar. Y habla justamente de que hay un estudio de que dice que se hizo en el 2013 y que menciona que 702 ocupaciones dentro de las 2 décadas van a ser prácticamente reemplazables. Te quedas impactado porque incluso las figuras públicas, gobernantes, senadores, todo lo que nosotros conocemos puede ser reemplazable. E incluso menciona que puede ser, incluso ellos pueden ser más, las máquinas, más didácticas, no piden vacaciones, trabajan 24/7, todo el tiempo están trabajando, son baratas a largo plazo, y lo que ahorita está mencionando es de que debemos de prácticamente enfocarnos en el mercado para llegar a esas personas. Todo lo que mercadotecnia, habilidades gerenciales, habilidades blandas, liderazgo, empatía, todas esas cuestiones van a ser parte de esta nueva sociedad. ¿Por qué? Porque hay cosas que son reemplazables. En la agricultura, por ejemplo, las máquinas en Estados Unidos, podemos ver que ya hay cosechadoras. El tractor llegó a revolucionar totalmente el campo, los plaguicidas, los fertilizantes, cuestiones que llevaban más gente en ese entonces, ahorita ya es reemplazable. Y te das cuenta de que, pues dices, uno va a ver un mundo de desempleados. Yo la verdad no, más que nada, no sé mucho de esta área, pero pues al principio uno llega a sentir hasta temor y dice, realmente yo soy fundamental en esta sociedad, pero es a donde debemos impartir, ¿no? De que yo creo que las personas podemos como sociedad crear un sistema donde todos seamos parte y no seguir mitigando la desigualdad, que creo que si no se lleva cabo esto, la desigualdad se va a hacer aún más fuerte.
Bueno, ese es mi punto de vista. Me gustaría escuchar no solamente a usted, sino a los demás qué opinan. Sí, gracias, Grecia. Está pidiéndome la palabra la doctora Karina Pérez Robles de la Universidad Autónoma de Nayarit. Adelante, doctora Karina. Hola, buenas noches, muchos saludos. Desgraciadamente buenas noches. Empecé a ver un poquito tarde la conferencia, pero me llama mucho la atención y se me hace algo muy importante porque esa es una discusión que tenemos nosotros en nuestro centro, es una universidad de provincia, en un estado de los más pobres de México. Tenemos la unidad académica de agricultura y hicimos una encuesta donde vimos que el 60% de nuestros egresados se dedican a la extensión. Esto quiere decir que son prestadores de servicios, pero vemos en una posterior evaluación junto con SADER, que es la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y Secretaría de Gobierno, también de Desarrollo Rural, veíamos que les faltan muchas características a estos técnicos ante la situación actual. Entonces, y ahora se complica más porque encontramos un fenómeno que es la pandemia, y algo que me viene dando muchas vueltas es, ¿y ahora cuál tendría que ser el perfil de nuestros egresados? ¿Cuál tendría que ser el perfil? Esa es la pregunta clave. Sí. Esa misma pregunta está rondando nuestras cabezas y más ahora que se acentúa el tema de la pandemia. Pero mire, profesora, que qué interesante este encuentro porque ahora me doy cuenta que tenemos una gran diferencia con México y es que en México ustedes no están en cuarentena, ustedes no están obligados a estar en la casa. Yo los vi a ustedes a todos sin tapabocas y esas cosas, y nosotros estamos o sea, querían que fuéramos a clase con tapabocas y guardando una distancia de 2 metros. Ustedes tal vez vieron las imágenes de los niños en Europa, que la gente se agarraba la cabeza de decir, pero esto estamos volviendo a las personas individuos que aprendan a vivir aislados. Ojo con eso, es que hay unos fenómenos psicosociales muy grandes. Y el ser humano necesita de los abrazos, necesita de la risa, necesita ver la otra persona, ¿sí? Y el ser humano no es un robot. En este sentido, a nosotros nos hace falta sentirnos queridos, apreciados, admirados, inclusive odiados, ¿sí? O sea, todo eso es parte, digamos, de nuestra psiquis. Y entonces resulta que ahora nosotros llevamos, yo llevo más o menos 3 meses encerrado. No puedo salir. En cambio, ustedes no. Entonces, fíjese que aquí esta interacción se convierte en una cosa muy interesante porque se pueden estudiar los dos fenómenos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la educación como la estamos haciendo nosotros, que es a través de Internet obligatoria? ¿Sí? ¿Y qué pasa con la educación que están haciendo ustedes, que es tú a tú, o sea, cara a cara, o con la extensión rural? La extensión rural aquí, los agricultores en Colombia no han parado de trabajar, porque yo les decía a ustedes, el agricultor que tiene un ordeño, y aquí son pequeños productores, tiene que ir a ordeñar, él no tiene máquina, que hay muchos agricultores que no tienen máquinas de ordeño todavía, ¿ya? Y el que tiene papa tiene que ir a ver si las papas florecieron y si ya están de cosechas o si la plaga lo está afectando. O sea, la gente en el campo no ha dejado de trabajar. Pero los citadinos, como yo, sí estamos encerrados, porque si no nos pegamos el virus. Y el gobierno dio una orden. Usted tiene que quedarse en la casa. Usted no puede salir. Usted no puede desplazarse ni ir a hacerle visita a su vecino, ni a sus familiares, ni a nada de eso. Entonces, todo eso ha cambiado. Y el tema de educación nos tocó volverlo de la noche a la mañana acompañado con las TICs. Entonces, eso fue una cosa, mejor dicho, nosotros estamos aprendiendo a manejar plataformas que no las manejábamos, a interactuar con los estudiantes a través de, como lo estamos haciendo nosotros, pero sin saber si el estudiante está de paseo, en otra cosa, en otro cuento, está chateando o está, nosotros decimos, atendiendo lo que nosotros estamos haciendo. Nos crea una incertidumbre supremamente grande. Y en el tema de extensión rural, también al principio los agricultores, o sea, a todo el mundo lo pararon. Entonces, pero ya después los agricultores dijeron, no, pues nosotros tenemos que producir, porque no podemos dejar de producir. Inclusive perdieron cosechas porque en el momento en que se acaban sus cosechas no había consumo y no había cadena de distribución. Locales, regionales, pero no había quien les llevara
la papa a Cúcuta, ni en Cúcuta había gente que comprara papa. Entonces se perdió la cadena de comercialización. Entonces todos esos impactos son muy interesantes y ustedes no los están viviendo. Ustedes tienen una dinámica económica aquí. Las quiebras de los negocios han sido pero tremendas. O sea, usted sale a un centro comercial y eso parece una casa fantasma. ¿Ya? Entonces, lo que interesante del tema es que se puede, digamos, comparar qué está pasando con la extensión en la pandemia, por ejemplo, en Colombia, versus cómo se está haciendo la extensión o los procesos que ustedes quieran en México, que no tiene esas restricciones. ¿Y qué avances hay? Porque sí hemos visto que de todas maneras los asistentes técnicos, los llamamos nosotros, los que van a trabajar con los agricultores, tienen que cuadrar la cita con el agricultor, tienen que decirle cuándo van, tienen que decirle qué va a llevar, qué van a hacer. Y las instituciones que hacen extensión, como por ejemplo en el sector hortifrutícola se llama Sofrucol, ellos tienen restricciones, no pueden hacer reuniones grupales, tiene que ser una asistencia individual, tiene que ser con protocolo de bioseguridad, o sea, usted tiene que ponerse mascarilla, desinfectarse, ponerse guantes, botas, entrar allá, lavarse los pies. Bueno, en fin, si entrega algo, tienen que desinfectarlo. Eso es un protocolo. Haga de cuenta que usted está en un laboratorio de microbiología, mejor dicho. Es llevar todos los protocolos al campo. Entonces, eso se ha vuelto un proceso complicadísimo y que tiene además de eso unos costos operativos para el cliente que uno va a visitar también y que un pequeño productor dice, no, pues todos los días cambiando de guantes o cambiando de mascarilla o esos protectores, pues ustedes aquí en Colombia muchos agricultores ni siquiera se protegen cuando aplican un insecticida. No sé en México cómo será la historia. Entonces, es muy interesante, profesores y jóvenes estudiantes, aprender de esta situación que estamos viviendo nosotros acá para hacer comparaciones y mejorar métodos. Y lo que planteaba su compañera que intervino anteriormente, ¿qué vamos a hacer frente al tema de la robotización de la agricultura? Porque es que eso ya se viene encima, o sea, eso ya se viene encima. Eso Profesor, ya está encima. Profesor, hay dos compañeros más, sí me gustaría darles la oportunidad de expresar Claro que sus sí. opiniones. A Tania y luego Rafael. Por favor, Tania. Gracias, maestro. Buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas noches, Buenas Tania. noches. Bueno, yo me encuentro en el estado de Chiapas y a mí me llama mucho la atención esta charla y también, bueno, lo que se va a ver mañana sobre la tecnología. Yo trabajo aquí en una región montañosa de sistemas productivos muy pequeñitos, de subsistencia, de autoconsumo, pastoreo de borregos para lana y poquitito maíz con muy bajos rendimientos. Y bueno, ahora, o sea, ni siquiera me imagino la tecnología. O sea, o sea, los sistemas de tecnología son súper pequeñitos, en algunos casos pequeños sistemas de riego podrían ser como, o sistemas de captación de agua de lluvia, algunas de las cosas de sistemas de tecnología que hay. Y ahora con la pandemia, pues justamente empezaron el tema de fumigaciones con drones. Y entonces eso ha causado aquí muchísima conflictividad social, inclusive los grupos en las comunidades se han organizado, comunidades enteras, para detener a los fumigadores que van con los drones, con el tema de que los drones están esparciendo el virus. Sin embargo, lo que están haciendo a través de estos drones es fumigación para el dengue y para el Zika, fumigaciones que ya hacían antes, y también qué papel han tenido todas estas herramientas que, por ejemplo, bueno, lo que más llega aquí a las comunidades es el tema del WhatsApp, y cómo se está esparciendo toda esta información en las comunidades, ¿no? Y generando también una gran conflictividad social. Pero, por ejemplo, pensando en alguna tecnificación más adelante aquí en algunos sistemas agrícolas o pecuarios, que por lo menos aquí en Los Altos no lo veo mucho, bueno, me cuesta mucho, ¿no? Pensar en el tipo de tecnología o lo que están conversando, o imaginarnos ya algo con apps o robotizado o esto, ¿no? En estas condiciones en las comunidades aquí en Los Altos, y sé que con su variedad también de climas y de sistemas productivos en la República, en muchísimas comunidades compartimos esto también, ¿no? El tema de
la entrada a la tecnología o la tecnología que hay, pero sí es novedoso el tema para mí. Y sobre cómo estamos viviendo la pandemia, quizás no tenemos los mismos sistemas de control que están en Colombia y en muchas otras ciudades. Sin embargo, empiezan, ¿no? También, por ejemplo, hay comunidades que han decidido decir, no entra nadie de fuera, ponen sus propios cercos comunitarios, sus propias medidas de precaución, de cuidado. Por ejemplo, hay muchas comunidades a las que ahorita tenemos prohibido regresar. Soy facilitadora también de una clase en un bachillerato en una localidad rural y tenemos prohibido regresar hasta nuevo aviso. Entonces también, y no hay forma ahí como de tecnificar, es una preparatoria con técnico agropecuario y no hay posibilidad, entonces está parado y nos han dicho que hasta nuevo aviso porque tiene que ser presencial. También están las barreras idiomáticas, ¿no? O sea, con las distintas culturas que tenemos en nuestros países. Entonces, todo es un tema muy complejo, ¿no? Entonces me ha interesado muchísimo y muchas gracias por tu conferencia. No, señora, Gracias, Tania. con el mayor gusto. Gracias, Tania. Adelante, Rafael. Tenemos todavía tiempo. Bueno, yo quería comentar algo respecto a la pandemia, ¿no? Nos dice allá que pues no se puede trabajar, ¿no? Y ahorita los extensionistas pues no están trabajando y no los dejan salir, ¿no? Pero por ejemplo aquí yo me dedico a hacer reforestación. Bueno, ahorita estoy haciendo una reforestación, conservación de suelo y reforestación en un municipio cercano y voy un poco atrasado por este tema de la pandemia, no hemos podido avanzar mucho en el proyecto y de hecho me hablaron hoy precisamente para ver cómo iba de CONAFOR y me dijeron que pues que la apurara, ¿no? Y yo pues no he querido meter mucha gente porque por lo mismo de la pandemia no quiero relacionar a mucha gente, pero me dijeron que no podía retrasarme mucho, tenía que sacarlo en los plazos que estaban fijados sí o sí, a menos, y la única condición para que me valieran el retraso es que hubiera una muerte por COVID. Eso es lo que me dijeron. Qué contradictorio. Muy interesante. Gracias, bueno, yo quiero, digamos, hacerles una aclaración. Los técnicos, digamos, sí pueden ir al campo. Lo que pasa es que existen muchas restricciones, ¿ya? Y generalmente para poder llegar a la casa de un agricultor, tiene que mediar las medidas de bioseguridad. Porque es que uno de los problemas que hay con el COVID es que uno puede ser, digamos, un transmisor pasivo. Y generalmente los jóvenes pueden, digamos, o uno con la visita puede llevarle el virus a la persona que visita. Y si esta es una persona de más de 60 años, pues es una persona de alto riesgo. Y generalmente en Colombia, no sé en México cómo era la situación, la mayoría de la gente que vive en el campo es gente ya mayor. Sí, efectivamente, tenemos esa situación. Pues, profesor César Villamizar. Bueno, profesor Adrián. Le agradezco muchísimo su intervención y su participación. Ya habrá oportunidad de colaborar nosotros con ustedes. Sí, muchísimas, estoy muy agradecido con ustedes, muchísimas gracias por sus enseñanzas y queda abierto, digamos, ahí les dejé mi dirección para que interactuemos. Tengo una consulta del diplomado que ustedes están haciendo, el diplomado de ustedes es sobre energía renovable, ¿cierto? Bien, es que a mí me interesa mucho el tema porque yo creo que una de las cosas, digamos, del bienestar que le podemos dar a los agricultores es el tema de la energía. Pero ustedes me pueden sacar de la duda, les pregunto a todos. Y es que la energía, nosotros estamos desperdiciando aquí, por ejemplo, la energía eólica, no hacemos nada con la energía eólica. A veces hay temporadas de buenos vientos. Y el otro, digamos, tema es la energía fotovoltaica, la energía del sol. Son dos fuentes que estamos desperdiciando en el campo y en Colombia, pues imagínense, en el trópico, y no la utilizamos. Entonces, qué bueno, digamos, aprender de la experiencia y del enfoque que ustedes tienen para impulsar ese modelo en Colombia, porque eso sería una condición de mejoramiento de vida de los agricultores. Aquí en Colombia venden, digamos, unos calentadores de agua, que son como unos tubos y generan ese tipo de agua caliente. Y, digamos, ese tipo de condiciones para la gente del campo sería un mejoramiento de la calidad de vida. Y dos,
reducirles a ellos la factura de pago de energía por su casa o las actividades que hagan. Y tenía una pregunta para el grupo y es en relación con la tecnología sobre captura de agua atmosférica. No sé si ustedes trabajan en ese tema también, es que me parece que es es uno de los temas que me tiene, mejor dicho, cavilando cada rato. Hay, digamos, 5 tecnologías, y una de ellas la trajeron de África, que es que hacen un embudo con bambú, inclusive hay videos sobre eso, sobre agua atmosférica. Digamos, eso sucede en un aire acondicionado, ¿cierto? Hay un tubo donde uno recoge el agua. Pero muchas comunidades indígenas por ejemplo, de Atacama recogen agua de una neblina que se da sobre la costa. Y me imagino que México también lo deben hacer de alguna forma. Entonces quería saber si tienen avances sobre ese tema de la captura de agua atmosférica. Si alguien tiene información sobre esas cosas, me interesaría mucho conocerla. Y los invito a que también la exploren, porque a mí me parece que la energía y el agua son 2 elementos importantísimos para mejorar las condiciones de vida de los agricultores. Y esa es un agua que realmente es casi destilada. Entonces usted estaría mejorando la condición de salud de ellos. Les dejo la inquietud y me da mucho gusto conocerlos y saludarlos. Profesor Adrián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor César. Y a todos los que se conectaron a esta charla, a este webinar, les agradecemos mucho. Tenemos el día de mañana a las 5 de la tarde, pero es por Facebook Live, la conferencia del doctor Olmes Rodríguez de la Universidad de Antioquia, precisamente sobre esta situación y cuestiones de la digitalización de los procesos de extensión, ¿no? O el uso de las TICs. Entonces, parece ser que ya estamos convocados a que mañana a las 5 de la tarde podamos acceder. ¿Ya se registraron todos? Sí, excelente. Entonces, por ahí estaremos presentes. Profesor César, nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Mi agradecimiento y estamos pendientes, profesor. No, para mí ha sido muy placentero conocerlos y compartir con ustedes mi experiencia. Muy bien. Gracias, profesor. Jóvenes, pues aquí dejamos el día de hoy la sesión del diplomado. Gracias, doctora Karina. Dejamos la sesión del diplomado. Vamos a salir unos minutillos antes. No quise interrumpir la charla porque precisamente es muy importante para ustedes que están en este proceso de titulación mediante el diplomado, que conozcan las experiencias que se están realizando en otros países, ¿no? O sea, realmente la situación de la pandemia es una cuestión que nos está pegando a nivel mundial. Y como ya lo comentaba Rafael o Tania o la otra compañera que participó, definitivamente tenemos que estar, Grecia, tenemos que estar checando cuál va a ser nuestra función ahora que esta situación de contacto o de convivencia física ya está más que prohibida, ¿no? Aunque nosotros acá tenemos, digamos, ciertas ventajas de que no estamos confinados como hacen en Colombia. Ya fue una decisión presidencial, el no sales, no te mueves, no nada. Ellos dicen una frase que es pico y placa. Entonces, salen solamente cuando en sus placas del carro tienen una terminación, como acá no circula. Allá solamente salen una vez a la semana. Y acá el contrario, es el que no circula es un día a la semana. Allá circula solamente un día y solamente para las actividades esenciales de ir a comprar víveres, de ir a comprar medicamentos, y nada más. Entonces, nosotros en México, digo, he visto todos los días, algunos días, las conferencias de López-Gatell a las 8 de la noche, pero aunque quiera yo ser también gustoso de sus comentarios, que dicen, vamos ya aplanando la curva, pues yo cada vez veo más familiares cercanos que se enferman de COVID. Incluso mi hermano estuvo enfermo, vecinos que han fallecido. Entonces, es complicado. ¿Y dónde estamos los egresados? ¿Dónde estamos los profesionistas? ¿Dónde estamos los que, de una u otra forma, de estos jóvenes que están tomando el diplomado hoy, muchos, por lo que escuché las participaciones, están haciendo trabajo de extensionismo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro papel ante esta nueva realidad? ¿No? Definitivamente el uso de las energías alternativas, como lo van a ver en el desarrollo del diplomado, es una alternativa real para que la población rural o urbana pueda hacer uso de otras energías que permitan estas cosas, pero tampoco irnos hacia la agricultura 4.0, 5.0, no sé cuántas ceros llevan ya, porque
Yo asistí alguna vez al Foro Global Agroalimentario en Puebla, el último que hicieron en Puebla, y ya hablaban de que había en algunos países muy industrializados laboratorios donde estaban produciendo proteína, carne artificial. Entonces, bueno, ¿a dónde vamos a llegar, no? Yo, con todo el riesgo que lleve, pues sí soy medio carnívoro, ¿no? Sí disfruto un corte ahí, un tomahawk o alguna cosa así, ¿no? Pues bien, nos vemos mañana a las 5 de la tarde en la charla del doctor Olmes, y posteriormente, a la hora que termine la charla del doctor Olmes, nos acercamos a esta sala de diplomado. ¿Les parece? Pues bien, jóvenes, doctora Karina, muchas gracias. Compañeros, muchas gracias. Mario Vaca, estabas por aquí también, muchas gracias. Nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches a todos. Buenas tardes, amigo. Gusto verte. Gracias. Hasta luego, Mario. Buenas noches. Buenas noches a todos.